Senador. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario, muchas gracias Senado. a ti y a Néstor. Y presidente de la Junta de Coordinación Política, sí. Y con una agenda, Adriana, que ha estado amplísima. Sí. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre esta ley que ha sido tan polémica, la ley de amnistía. Sabemos que, nuestras cárceles están sobrepobladas. Hay personas que están purgando una condena cuando son inocentes. Morena está proponiendo una iniciativa que polarizó a la opinión pública. Platícanos un poco de qué se trata y cuál es la esencia real. Es una iniciativa enviada por el Ejecutivo, el presidente de la República, y la envió como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados. Es muy interesante porque lo que se plantea es que pueda lograrse aplicar la amnistía a personas que por su condición social o por la falta de una asesoría jurídica adecuada estén purgando sentencias, estén privadas de la libertad. Pero no es a cualquier persona. Tiene que tener varias características porque la gente piensa que aquel que secuestró, aquel que mató, aquel que violó, puede ahora obtener este beneficio de libertad. No es así. Solamente es para delitos leves, no graves, como lo establece el 19 constitucional, y siempre y cuando sean primodelincuentes, es decir, que sea la única vez que han delinquido y que se demuestre que su condición social lo tiene privado de la libertad. El tema es que se está dirigida esta iniciativa a gente pobre. Sí. Indígenas, jóvenes y mujeres que fueron enganchadas, engañadas, que fueron por primera vez usadas como burros, así les llaman, como transportistas de droga, amenazada a través de sus hijos, a través de su esposo. Las famosas mulas. Las famosas burros o mulas. O mulas. Entonces, pero siempre y cuando que las modalidades del delito no hayan utilizado armas de fuego. Violencia física, o que hayan causado lesiones que de manera permanente te dejen cicatrices o mutaciones. Tampoco procede. Es decir, no deben de haber usado armas, deben de haber sido delitos en donde se demuestre que la falta de una buena defensa quedó privada de su libertad, y que también su condición social como indígena, como mujer sola, pobre, como joven también sin experiencia, o como cualquier otro ciudadano que su condición le haya evitado una buena defensa. Senador, en este sentido, esta es una demanda que desde hace muchos años habían arbolado la oposición y la izquierda, en el sentido de que en México era un delito ser pobre y hoy se convierte en una iniciativa de ley. ¿Dónde nos pone en términos sociales una iniciativa de este tipo? Mira, ha habido de las últimas leyes de amnistía dos antes que esta. Una, la más reciente, la que se expidió para los seguidores e integrantes del EZLN, este levantamiento que ocurrió en Chiapas. Esa ley de amnistía protegió a todos aquellos que se levantaron en armas y le declararon la guerra al gobierno hace ya casi 20 años, o más de 20 años. Y la anterior a esta, Néstor y Adriana, fue una ley de amnistía que se emitió con motivo de la guerra sucia de los 70 para todos aquellos grupos políticos que se habían manifestado en la sociedad con organizaciones distintas, fundamentalmente clandestinas. Grupos guerrilleros. Grupos guerrilleros, en efecto. Esas son las dos últimas leyes de amnistía. Esta que está planteando el presidente y que se envió al Congreso, considera y cree o se propone una pacificación y lograr que esta gente pobre, estos indígenas que no tuvieron traductores en el juicio,
o estos jóvenes que por primera vez delinquen ante la falta de oportunidades, siempre y cuando no haya violencia, no haya sido usado armas de fuego, no hayan cometido homicidios. Todo esto es parte de un proceso de reconciliación que plantea el presidente y que el legislativo asume, y que aún no hemos entrado de lleno a la revisión de la ley. Es un planteamiento como iniciativa, pero todavía falta la discusión en las comisiones. Tengo yo dos preguntas. ¿Esta ley aplica ya para los sentenciados? Porque vemos muchos casos de personas que todavía no tienen una sentencia y que pasan muchos años esperando su sentencia y que probablemente cuando llegue el momento de ser sentenciados, pues los declaran libres porque no llegaron a la sentencia. Aplica para sentenciados. Para sentenciados exclusivamente. Aplica para sentenciados, aquellos que tienen resolución del Poder Judicial, del juez, sentencia del juez, que los condena a purgar una pena por el delito cometido. Y otro tema es, esta iniciativa viene de la mano de algún plan de reinserción social, sí, claro, para estos jóvenes que llevan muchos años purgando una condena, que son inocentes y que salen sin tener nada. Van programas de resocialización y de rehabilitación para aquellos que estén en esta condición. Sí hay, junto a la amnistía, va aparejado un programa de resocialización de estas personas que delinquieron por primera vez. Senador, ahora otro tema. Pasó la semana pasada, pues te tocó todo el tránsito de las leyes secundarias de la reforma educativa. ¿Cómo fue? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? No se perdió nada. Se escuchó a un sector muy importante en el país, el magisterio. Creo que se consensó en términos generales muy bien las 3 leyes reglamentarias, salvo un artículo que fue muy discutido y que se demostró que no hay pase automático o plaza automática para los egresados de las normales públicas. Se discutió, yo creo que se centró mucho la discusión en esta ley. Faltan de este paquete de leyes reglamentarias en materia educativa, Néstor, 2 muy importantes. Estas ya pasaron la prueba. Entiendo que la oposición interpondrá recursos de inconformidad porque hay un sector que no está de acuerdo y se vale. Pero faltan 2 muy importantes, que es la ley de ciencia, tecnología e innovación, también reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa, y la ley de educación superior. Las 2 son reglamentarias y el Congreso autorizó para que se pudieran expedir hasta el 21. Dentro de este periodo tenemos como plazo hasta el 21, por lo delicado de la materia y porque necesitamos escuchar a los universitarios, a las universidades, a los rectores, a los pedagogos y a los especialistas en ambos casos. En un caso que es dirigida y orientada a la universidad y a la educación superior, y el otro a los investigadores y científicos. La ley de ciencia, tecnología e innovación, que ya estamos trabajando en ella. ¿Dónde está, que es una parte muy, muy, muy relevante, la construcción, la promoción de vínculos entre la iniciativa privada, las universidades y los investigadores para generar conocimiento, para generar innovación que genere riqueza? Sí. Hay un capítulo especial en la ley. Incluso hubo intentos hace unos meses de imponer una iniciativa que se planteó. Hubo protesta, inconformidad de los científicos y logramos hacer un compromiso de escucharlos. Creemos, has tocado un tema clave, que los científicos son quienes deben de opinar en esta ley. Investigadores, científicos, académicos, porque hacia ellos va orientada esta ley. Sin ellos no podemos hacerla. Y en efecto, Néstor, yo te diría que nosotros
tenemos que darle prioridad a la ciencia, a la tecnología y a la innovación como país. Este rubro triple de ciencia, tecnología e innovación ha estado descuidado en las últimas décadas en México. Se subordinó a otros intereses prioritarios y creo que es el momento de sacarlo avante y de darle un lugar prioritario en la discusión nacional, pero también en la legislación nacional aplicable y vigente. Y en el gasto y en el presupuesto, 1% del PIB para ciencia, 8% para educación, es una aspiración todavía en nuestro país. Todavía es una aspiración. En los países de la OCDE se ha propuesto como meta lograr el 8% en materia de educación y el 1% en materia de ciencia y tecnología. Estamos lejos de llegar, pero estoy seguro que lo podemos lograr porque en este nuevo gobierno, donde la austeridad y el cambio de régimen son las características principales, podremos lograrlo con honestidad, esos niveles que son exigibles para tener un país en crecimiento y con capacidad de fortalecerse frente al resto del mundo.